El proceso es tan largo antes de que la obra se estrene, pero para los rubros más técnicos es todo lo previo, ¿no? Cómo se llegó a eso y que, bueno, finalmente eso no va a cambiar, no es que va a cambiar de color o de forma, cómo se va a usar en relación a la dinámica de los actores. ¿Ya arrancamos? Sí, ya arrancamos. Bueno, bien, acá, qué sé yo, en pandemia, tratando de hacer lo que se puede. Tengo un viaje previsto ahora para noviembre, para una obra con Lola Arias que se pospuso y que se estrena el 2 de diciembre en Bolonia. Bueno, primero te voy a presentar entonces rápidamente. Mariana Tirante es escenógrafa y vestuarista, estudió en la Escuela Nacional de Bellas Artes de la Nación Ernesto de la Cárcova, desde hace casi 25 años, morite, 25 años, que trabaja en teatros independientes y oficiales para compañías de teatro, en espacios convencionales y un poco más fuera de lo común. Tenés algunos premios por ahí y te la pasás de gira. Además, hiciste la dirección técnica de 2 festivales internacionales de teatro de Buenos Aires y además la producción general y escénica de un montón de eventos culturales de Buenos Aires, como Verano Porteño Conex, Estudio Abierto, Ciudades Paralelas, bueno, todos eventos súper lindos. Lo primero que te quería preguntar, aunque ya lo sé, es ¿cuándo y cómo supiste que ibas a ser escenógrafa? Porque vos no venís de familia de artistas ni de gente que venga del teatro. Sí, fue la verdad que muy casual, porque tuve una profesora de plástica en el secundario, pero al principio, los primeros años, que era escenógrafa. Pero no sé por qué me picó ahí el bichito y no sé, supe de inmediato que eso era lo que quería hacer. Y eso es lo que me generó buscar meterme en talleres, empecé a buscar cosas en el San Martín, después en el Colón, y así hasta que terminé el secundario y me puse a estudiar la carrera, y bueno, no solo eso, sino tomar cursos y todo lo que pudiera nutrir ese deseo que había aparecido ahí, digamos, muy casual. Fue como meterme en algo que hoy es mi mundo, digamos, hace muchos años, que nunca había hecho la cuenta a los 25. Ay, Pero sí, me morí cuando hice esa cuenta. pero sí, digamos, como que es mi vida, mi casa, mi todo, digamos, no puedo pensarme, digamos, si bien hice, como vos dijiste, como otras cosas, pero todas tenían que ver, todas tuvieron algo que nutrir la profesión, digamos, Claro. Los festivales era como, bueno, desde lo técnico, ver cómo montaban los extranjeros espectáculos, desde la parte más evento, era como, bueno, cómo resolver con mis técnicas teatrales cuestiones como más de la vía pública o de espacios para otro tipo de cosas, eventuales, efímeros, así que todo en un punto nutre lo mismo. Sí, ¿qué herramientas técnicas tiene que tener hoy un escenógrafo? Más que nada es un poco, no es una herramienta, sino la inquietud, el de seguir actualizado, ver qué pasa. Para mí es un poco la inquietud de ver el mundo con ojos de las cosas que uno puede nutrirse, ¿no? Desde la arquitectura, de las artes visuales, plásticas, como que todo eso es una herramienta, más allá después de decir, bueno, cómo dibujo, sea hacerlo 3D, sea hacerlo animado, que bueno, todo eso fue evolucionando, ¿no? Como todas las demás profesiones, pero a mí lo que me parece que es vital es no quedarse en algo como críptico de algo teatral que no evolucionó, porque no es así. Creo que hoy día el cruce es tan grande que hacen que un espectáculo sea mucho más interesante cuando lo cruza eso, otros lenguajes también, o otras miradas, o otras inspiraciones. O sea, a mí me pasa eso al momento de agarrar un material, no me quedo solo en hacer un decorado, sino, bueno, ¿qué pasa conceptualmente con esto que se está planteando, ¿no? Entonces ahí también el espacio empieza a cobrar otra importancia. Trabajo eso, ¿no? Dispositivos que hablan, que tienen influencia de las artes visuales, de una instalación, de un edificio, de la arquitectura, bueno, no sé, un poco todo. Y cuando estás frente a un proyecto, ¿cómo te repartís el tiempo? ¿Cómo son los pasos? Primero leer el texto. Es muy distinto en cada caso. Yo, por ejemplo, trabajo hace muchos años, ya más de 15 creo, con Mariano Pensotti, que es como más mi compañía, digamos, de compañía teatral, ¿no? Además trabajo con un montón de otros directores y artistas, pero con él, por ejemplo, pensamos los proyectos desde la base, desde cómo se van a ver, desde cómo se van a mostrar, y a veces quizás ni está el texto viene después. Así que, por ejemplo, en esos casos son ideas que a veces el dispositivo es el disparador, como por ejemplo algo que, bueno, que se mueve, que tiene movimiento, o que se ve en 2 partes, no sé, como todo eso es un anterior a un texto. Y después hay proyectos que sí, que los textos existen, y bueno, desde una primera lectura a mí ya hay una inspiración que más allá de hablar con lo que quiere un director o lo que se está buscando, es lo que a mí me está pasando con ese material, que me dispara en base a todo este bagaje que cuento de observar, de guardar texturas, de guardar imágenes que me impactaron, como referencias que me interesan. Con todo eso hay algo de la lectura ya no es virgen, ¿no? Que empezás a pensar qué podría ser en ese todo, en ese concepto, más allá de después cómo termina siendo ese dibujo. ¿Y haces anotaciones a mano
alzada, directamente vas a la compu. Sí, la compu hoy día es una herramienta como imposible de prescindir, ¿no? De buscar referencias. Acordaba de una cosa que hizo un artista visual o un edificio que me gustó, y es buscar esa referencia y de ahí buscar, o de libros. Con el tiempo fui un poco acumulando de artistas que me interesaron, referencias visuales de todo tipo, y después sí empezar como en los 1001 cuadernitos que uno lleva acumulado en la vida, otra colección de objetos, sí, anotaciones, dibujitos. De ahí al 3D, bueno, un largo paso, ¿no? ¿Y tenés asistentes fijos con los que trabajes? Sí, bastante, y a veces como armo equipo grande, depende del proyecto. De repente para una ópera que necesita mucho despliegue de cosas, he trabajado con un asistente de escenografía, uno de vestuario, una persona que me asistía en la maqueta, otro en algunos renders, otro, y terminábamos siendo un equipo de 6 para un proyecto. Claro. Pero bueno, sí, en realidad hace mucho que trabajo con un asistente que nos llevamos muy bien, inclusive ahora que creció un montón, también hace sus proyectos y a veces compartimos cosas, que es Gonzalo Córdoba Esteves. Y bueno, como que también vas creando un lenguaje, nos entendemos mucho. Ya sabe qué cosas yo ni loca haría, ni no me gustaría, o de dónde no me puedo correr, que él me puede empujar para decir, dale, no seas tan cuadrada, hacer una perspectiva una vez más. Bueno, lo tuyo siempre es como bastante plano, ¿no? Muy arquitectónico. Muy racionalista. Sí, sí. Me alejo bastante de la escenografía como decorado, como esa cosa de lo falso que a veces puede generar. Por supuesto que es una búsqueda, ¿no? Es una propuesta estética, pero no me gusta mucho trabajar eso, como el forzar perspectivas. Sí, lo que más trabajo es el dispositivo en sí, más allá que contenga una textura, una ambientación, un living, ¿no? Trato de pensar es el espacio para lo escénico como un dispositivo funcional. Leí por ahí de que lo primero que haces cuando vas a un espacio es dónde va a ir ubicado el público, así que en base más o menos a esa idea armé la presentación. Lo primero que quería ver es esta obra, Cae la noche tropical, de Manuel Puig. El espacio es la sala Casa Cubierta en el San Martín, que es una sala tipo anfiteatro y que es bastante complicada. Gracias para encarar, por admitirlo. Porque el escenario es muy ancho, pero es poco profundo, y además tiene este foso de orquesta que vos acá lo hiciste levantar y lo transformaste en un rectángulo. La dificultad de que tenés el público que te rodea y los afores salen por todos lados. Sí, ¿cómo fue en este caso este trabajo? Y además de trabajar en un teatro público, oficial. Bueno, la verdad que sí, esta sala para mí es una sala hermosa, pero súper difícil, y la verdad que lo bueno de haberlo hecho en un teatro oficial que tiene más recursos, me permitió jugar con algo bastante grande como es esta apuesta, que tiene de interesante que es una obra muy íntima de dos mujeres viejitas que están ahí adelante en esa casa, y entonces todo este fondo, esta inmensidad de edificio, arma como justamente un contrapunto a esa intimidad. Esta obra, que es supuestamente en Río de Janeiro, yo quería trabajar mucho esa arquitectura racionalista justamente de allá, y de una cosa de apertura, de aireado, trabajé mucho con el cobogó, que es un ladrillo especial que usan mucho, que tiene muchos diseños. Entonces dar como toda esa gran textura en eso, en la inmensidad de que estaban siendo, de esa intimidad estaba siendo, por un lado, compartida con mucho más vecinos, y así que fue la verdad que un placer y un lujo poder hacerlo, porque una obra así en el teatro independiente lo resolverías con un pisito y 2 sillas y un par de plantas y nada más. El Paso es un animal grotesco, esta la vi en el Sarmiento. Y bueno, acá tenés otro teatro oficial, a la italiana, con más profundidad, pero vos le agregaste un disco giratorio. Está buenísimo porque tenés distintas escenas que se van moviendo, pero en este caso las escenas estaban en paralelo y a veces se contaminaban unas con otras, ¿no? Esta obra fue un ejemplo de los primeros dispositivos escénicos fuertes que dominaban la puesta, ¿no? Porque contaba la historia de 4 personajes durante 10 años y circulaban por millones de infinidad de espacios, y las escenas eran más de 65, y entonces era cómo resolver todo eso en algo dinámico que permitiera tener todo esto al mismo tiempo. El dispositivo terminó siendo algo bastante neutral y básico, y el juego fue más desde algo de un gran traveling cinematográfico, ¿no? De que esto era algo que no paraba y que a su vez tenía la posibilidad de eso, de mezclar, de ir fusionando una escena con la otra. Con poco podíamos contar mucho. Y en vez de tener un fondo neutro, elegí algo que para mí además también un poco atraviesa todo mi trabajo, que es la madera, como la madera noble, cruda y sin más. Y para hacer la estructura tuviste que ayudarte a un ingeniero o algo así, porque no se tiene que trabar, ¿no? No se tiene que trabar, y además tenía enchufes para enchufar lámparas y televisores y cosas, entonces teníamos que ver
cómo es un sistema de una calecita por dentro para que no se enroscaran los cables. Entonces, todo diseño tiene como también esa parte compleja y a su vez de aprendizaje y divertida, de cómo hacer ese tipo de cosas técnicas. Y después esta obra me comentabas que estuvo girando. Giró como más de 3 años, toda Europa, por Estados Unidos, Canadá, bueno, fue a Colombia, fue a Brasil. En muchos casos es más económico volver a construir la escenografía que transportarla en un container, en un barco o en un avión. Entonces, eso te quería preguntar, digo, sí. Es que había sí, 3 escenografías bueno. en distintos lugares del mundo de esta misma obra, guardadas en distintos depósitos. ¿Y en ese caso vos tuviste que viajar para supervisar la construcción de todo esto? Sí, en general viajo a los estrenos donde se construye, donde arranca, con el montaje, con la primera parte, digamos, de las giras. Después, siendo madre, no pude en todas seguir de gira por todas las ciudades que visitaron, pero esta era como uno de los ejemplos de obra que giró mucho y que tiene varios hermanitos en diferentes lugares del mundo. Y ya que hablamos de la vida personal, ¿cómo haces para manejar el tema de tanto viaje y de tener una rutina totalmente distinta al resto del mundo? Es como un poco, bueno, la normalidad de cada familia. En el caso de Valen, viaja desde que está en la panza, ya con meses hizo giras por Estados Unidos, por Europa. Y bueno, ahora que está más grande, viaja lo que puede, digamos. Trato de sí no separarme mucho, pero muchas veces sí viajo sola. También es lindo que ella pueda compartir, estar en, no sé, en camarines, en escenarios, en montajes. Ha estado en depósitos de utilería. Es un mundo ya muy común para ella y a su vez es algo especial, así que me parece que está buenísimo que lo pueda vivir así tan de cerca conmigo. Diamante, un lugar enorme y son estas casitas donde en cada casita va sucediendo una acción. Claro, es un proyecto que se hizo en un galpón de una fábrica en la zona del Ruhr en Alemania, que tienen todos ex fábricas abandonadas que ahora son espacios escénicos o de distintas cuestiones culturales. Después hizo una cancha de hockey sobre hielo, donde se cubrió el piso. Mirá. Y después se hizo en un teatro, tomando hasta la platea. Se levantó toda la platea, se usó la sala, digamos, la caja escénica, los costados, la capilla, otra sala que conectaba con el escenario, y entonces la gente circulaba por todos lados. Y es una obra más instalación, duracional. Estas eran 11 casitas distintas, donde vivían los habitantes de un pueblo que pertenecía a una empresa, un company town, digamos, y eran las historias de todos estos personajes durante distintos periodos, y entonces había 3 grandes capítulos donde uno podía recorrer y ver todas estas historias y ver cómo los personajes se entrecruzaban y sus historias cómo se iban desarrollando. Y tenía un poco también en el germen, un proyecto que hicimos con Mariano Pensotti hace muchísimos años, que fue La Marea, que también esas pantallas son títulos que en realidad son toda la obra, porque la gente lo que hace es además de escuchar algún que otro diálogo, es leer estas historias de los personajes y de lo que va pasando a través de estos subtítulos. Sí, me acuerdo en la Marea acá en el pasaje Rivarola se había hecho, ¿no? Y después esa obra también tuvo como si son 15 ciudades alrededor del mundo, La Marea. Y en cada lugar se hacía en la calle, porque eran adentro de locales. Y en el caso de cuando llegabas a hacer este tipo de obras sobre una calle, que tenías que hablar con los dueños de las casas y de los locales, y tenías que intervenirlos de alguna manera, que después eso se desarmara, y acá no pasó nada, ¿no? Y no pasa nada, y pueden seguir abriendo y vendiendo sus cosas, y a la tal hora se cierra, entramos con todo y se arma la hora para la noche. Sí, esa era una logística muy divertida. Cortar la calle, incluso poner todos los cables que conectaran todo. Pero sí, en realidad esto es bastante atípico porque en teatro no se suele hacer estas cosas tan grandes, tan instalaciones, porque además son caras. Bueno, y ahora quería pasar a cineastas, que acá me encanta lo de 2 situaciones que se dan en paralelo, ¿no? La idea era contar la vida de unos cineastas y las películas que estaban haciendo. Entonces se veían en paralelo abajo las vidas y arriba una representación sin proyección, porque no queríamos ir a lo obvio, ¿no? De proyectar. Entonces se representaban las películas y los mismos personajes que actuaban arriba iban abajo y se intercambiaban. Y bueno, este es uno de los casos que decía que para esa viga se sostuviera, que tiene 7 metros y no tiene nada en el medio, y sostuviera a esa gente, hubo que hacer un cálculo estructural de qué material usar para que funcionara, y son desafíos también de ingeniería estos dispositivos. Y estas sí son en el Sarmiento, y también después hubo una versión de la escenografía en Europa. Acá en Buenos Aires, ¿quién te lo realizaba? ¿El mismo teatro, el complejo? Sí, en general
lo realizan sí, el complejo, o a veces si son espectáculos más independientes y después se presentan, se producen por fuera, se ensayan con recursos así de la coproducción y pues se montan, pero sí, en general acá, digamos, o el CTBA o el teatro que nos presenta. Beatriz Cenci. Esta se estrenó en la Ópera Nacional de Estrasburgo. Es raro porque es una ópera que se hizo muy poco, de Ginastera. Acá se hizo 2 veces en el Colón, y había una versión que habían hecho Alejandro Tantanian hacía no mucho, ¿no? Y esto era algo muy particular, una música muy difícil, un poco llevadera, pero fue muy divertido encontrarle una línea. Acá usamos el giratorio de la sala, la primera parte de la obra, y generamos al principio una dinámica bastante parecida a la del Pasado es un animal grotesco, porque fue también con Pensotti, con el mismo director, un conde coleccionista de arte que estaba lleno de objetos inspirados en su hija, porque abusaba de ella y después ella lo termina matando, esas cosas de la ópera que... Sí. Esta gran estatua era una estatua que había mandado a hacer como obra póstuma de su hija, y esto era tallado con una estructura atrás, porque eran bastante grandes estas piezas, y después el muro de atrás sangraba negro. Eso es lo que te permite la ópera, que puedes jugar más con cosas y efectos, y la ópera de allá es bastante, de ahí de Estrasburgo es bastante grande, tiene talleres así inmensos, y estuvo bueno como escala de proyecto, incluso tratar de hacer el vestuario de esto, que fue bastante grande. Y bueno, por suerte también nos dejó como una invitación, porque el año que viene vamos a presentar una versión de Madame Butterfly, también en esta misma ópera. Y esto caía, como que se caía esta tela y se develaba la escultura esta gigante de... ¿Y esta Madame Butterfly cuándo se estrenaría? Junio del año que viene, del 2021. Y la última que tengo de esta serie, esto me encantó, yo no sabía que el Teatro de la Ribera seguía funcionando, la verdad. Sí, es dentro parte del complejo teatral. Y también era un desafío, ir a esos lugares que son más periféricos, a veces mucha bola no te dan. Don Gil de las Calzas Verdes en el Teatro de la Ribera en La Boca. Justo esta obra que es un siglo de oro español, Tirso de Molina, como súper clásica, jugamos a que en el vestuario que lo hizo Emilia Tambuti, todo era muy clásico, muy así rococó y exagerado, un punto pasado de rosca, pero el espacio totalmente algo abstracto. Y originalmente estos eran los pórticos que se cerraban tipo en embudo, ¿viste? Como el vasito ese que se cierra, pero bueno, un poco demasiado para pedir para el Teatro de la Ribera. Quedaron fijas. Pero bueno, justo esta obra se estaba por reponer en el Teatro Regio, porque ahora hacían esta especie de... Las puestas dentro del complejo giraban, estaban montando, no se llegó a estrenar. Pero bueno, estuvo buena la experiencia de hacer algo como totalmente fuera de época, ¿no? Como... ¿Este diseño entonces tuviste que pensar en una medida promedio para que entrara en todos los teatros? No, sí, ya sabiendo que iba a estar en la Ribera y en el Regio, ya pensé algo que pudiera, de hecho cuando presenté el proyecto lo presenté con las 2 plantas, con todos los planos para los 2 lugares, pero sí, tuvo bastantes vueltas, era un proyecto que originalmente iba a ir a Coronado, iba a ser de otro formato, bueno, a veces los proyectos tienen como mucha variación, pero lo que tenía interesante es que en la Ribera realmente salía del escenario y vistió la sala desde un lado interesante, como que se metía en el público. Así que, bueno, volviendo a eso original del comienzo de la charla, un poco pensar cómo lo va a percibir el público es súper importante, más allá de que esté metido, ¿no?, en la caja escénica. Y acá en esto que es, digamos, bastante simple, son todas estas embocaduras fugadas, es esencial el laburo de la luz. Claro, pero bueno, por ejemplo, las rajas, esta que tenían con luz, fue un planteo desde lo espacial. Después, obviamente, juegan en el diseño lumínico que usa el iluminador, pero dentro de lo que es el diseño de ese ya lo habías pensado así. Yo ya había pensado que esto iba a contener luz para armar esta fuga cuadrada. En cada proyecto cada obra de teatro, que todas son divas, el director, el iluminador, los actores de por sí, ¿cuánto tenés que pelear para que tus ideas sigan fieles a lo que tenías planteado originalmente? Porque imagino que todos opinan, ¿no? Y ni hablar si lo pones en un teatro oficial y te lo tienen que producir en los talleres. Sí, es difícil. Yo creo que como en todo uno tiene que tener cierta cintura para poder negociar, pero sin que... Esa cintura tiene que ser lo suficientemente inteligente para moverse sin perder el concepto o la idea de lo que uno quiere. Entonces, sí, obviamente hay cosas que transás, hay cosas que vas acomodando, pero lo más interesante es tratar de eso, que
que ser fiel a esa idea. Si bien son todos complicados, hay un respeto por cada rubro, y bueno, me parece que un poco los equipos se arman así, ¿no? Como sabiendo cuál es la línea de alguien y la línea de pensamiento y de diseño de ese equipo. Imponer ideas a veces es como negociar todo el tiempo. Pero... Ahora tenés que tener una dosis de psicología, relaciones no, públicas. Sí. Máster. No, lo de la dosis te quedaste corta, es un máster en paciencia, psicoanálisis, contención. No herir susceptibilidades. No, pero también un poco eso hace que también te puedas meter, ¿no? Digamos, yo no es que solo hago la escenografía, yo me meto en cosas de dirección de los actores, de cosas de la música, de la iluminación, pero porque opino desde un lado constructivo. Saber de qué manera meterse y opinar ayuda también al proyecto y ayuda a las miradas, ¿no? Entonces, ¿y cuántas veces ves una obra una vez que se estrenó como público? las menos posibles. Ya estás saturada. Es que lo que pasa es que uno ve tantos ensayos, el proceso es tan largo antes de que la obra se estrene. Para los actores justamente lo que disfrutan es eso, que una vez que se estrenó es hacer funciones y que la obra crezca, pero para los rubros más técnicos es todo lo previo, ¿no? Cómo se llegó a eso y que bueno, finalmente eso no va a cambiar, no es que va a cambiar de color o de forma, es cómo se va a usar en relación a la dinámica de los actores. Bueno, y ahora para el 2021, ¿qué te queda? El año que viene vamos a estrenar una obra nueva también con Pensotti, que se iba a estrenar también este año, que se llama Los Años, una obra que historia de una persona a una edad y 30 años después en paralelo. Así que eso se va a estrenar en septiembre del año que viene. ¿Hay alguna obra en particular que te gustaría hacer, que te gustaría montar? Creo que lo que más me gustaría es como indagar más desde lo teatral en la instalación, digamos, no necesariamente una obra, sino como un concepto más de instalación artística, que tendría que salir de un lugar cerrado, ¿no? Como que podría ser algo que pudiera dialogar en un espacio más público o abierto. A veces pienso en realidad en una escala totalmente opuesta a esa, y bueno, pienso en coleccionar objetos chiquititos que armen un espacio, pero de lo chiquitito, no sé, ideas varias. Y te dejé tarea el fin de semana que tenés que empezar a armar tu web. Coming soon, próximamente. Sí. Y bueno, y nos debemos un café con leche que vos me prepares. Obvio. Bueno, Marian, muchas gracias por esta charla y bueno, que sigan los éxitos. Gracias. Dale, te mando un besito. Beso. Chao, chao.